Buenas a todos y bienvenidos. Mi nombre es Mariana Peralta Herrera, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico y en esta ocasión les vengo a presentar mi proyecto final de la asignatura Transferencia de Calor, el cual tiene como nombre Equipo Calentador de Biodiesel en estado estable con energía solar. El proyecto ha sido realizado por los estudiantes Jesús David Álvarez Montes, José David López Enríquez, John Freddy Tabordiguera y mi persona, Marianela Peralta Herrera. Contamos con el apoyo del docente e ingeniero Nelson Barro Galvis, a quien deseamos agradecer por su apoyo y sus tutorías durante el proceso. Bien, sin más preámbulo, tenemos dos tanques, tuberías y diferentes accesorios por los cuales se va a transportar un fluido, en este caso biodiesel. Durante ese transporte, variables como la temperatura y la presión, en este caso del fluido, debían adquirir ciertos valores. Por ejemplo, temperaturas entre 1 grado centígrado y 60 grados centígrados. Cabe resaltar también que a los dos tanques solo se le adicionará el 60% de biodiesel. En este caso, la fuente de energía del sistema era resistencia eléctrica. Eso fue lo que se propuso en primera instancia. Pero para el diseño de nuestro proyecto, nosotros usamos como fuente de energía al sol. ¿Listo? Haciendo un proyecto ecológico y creativo. El proyecto también debe cumplir con 7 criterios, con los cuales me quedaré con el número 3 para realizar una aclaración. Y pues el número 3 nos habla de una dashboard, la cual nosotros hemos realizado en el programa Excel. ¿Sí? Debido a su manejo, a todo el provecho que le podemos sacar a este software. Y bueno, a continuación les presentaré también un planteamiento básico de nuestro proyecto para ir familiarizando y entrando en contexto. ¿Sí? Tenemos los dos tanques, los mismos que hemos mencionado, pero en este caso nosotros tomamos la decisión de adicionar un intercambiador de calor, el cual tiene como función suavizar el proceso de transferencia de calor y asimismo aumentar su eficiencia. Como hemos mencionado, la fuente de energía de nuestro sistema es el sol. Por ende, hemos instalado también un captador solar parabólico, del cual más adelante se hablará. A este captador está conectado una bomba y posteriormente un tanque térmico. ¿Sí? Para finalizar, un tanque 2 que ya contiene el biodiesel a una temperatura menor o igual a 60 grados centígrados. Listo. Y bueno, ya esto está listo para sus futuros usos. ¿Listo? Buenas compañeros, yo les vengo a presentar lo que es la parte física de nuestro proyecto, donde se muestran todos los elementos desde la parte de la entrada del biodiesel que va a pasar por el primer tanque. Luego de esto va a pasar por el intercambiador de calor, que en este caso hemos decidido utilizar un intercambiador de placas por su alta eficiencia y su disponibilidad en el mercado de Barranquilla. Después de pasar por el intercambiador, pasará por el tanque 2. Voy a hacer un poco más de zoom en esta parte para mostrarles ciertos detalles. Por ejemplo, aquí y en esta parte de acá podemos ver que se utilizan unas válvulas de cheque para evitar que el fluido se regrese y no vaya a ocasionar accidentes en lo que vaya de un sentido a otro.
Por otra parte tenemos la válvula de flujo que nos permite controlar el flujo en dado caso que se necesite un poco más o un poco menos o cero. Aquí podemos observar que es un tanque térmico relativamente grandecito, pero es porque se requiere una alta capacidad. Esto es por si hay días nublados o lluviosos, no tengamos que parar la producción, ya que tenemos un buen margen para, para obtener calor. Si por X o Y motivo nos quedamos sin sol durante más de un día, existe la posibilidad de conectar calor de otras fuentes como resistencia eléctrica, quema de combustibles, gas natural, etcétera, etcétera. Pero este proyecto lo diseñamos de tal manera que sea autosostenible y por esto no tenemos que estar quemando gas, ni petróleo, ni nada de esas cosas, sino que hemos utilizado un captador solar parabólico que lo podemos observar aquí. Bueno, por otra parte tenemos una previsualización de cómo quedaría el proyecto. Esto es un renderizado que nos sirve para presentar nuestro proyecto a un cliente, por ejemplo. Esta parte de acá es el soporte de los elementos y pues todos los elementos que se muestran aquí son comerciales, son muy fáciles de conseguir aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, a continuación les presentaré un video de la vista explosionada de nuestro proyecto. Ok, por acá los cálculos térmicos de nuestro proyecto, los cuales fueron realizados en Excel, como pueden observar. Eh, pues aquí seguimos sacándole provecho a Excel para mejor visualización también. Ok, lo primero que hicimos fue calcular el calor suministrado diariamente, el calor que necesitamos. Para esto usamos dos parámetros que fueron el flujo de calor hacia el biodiesel y las horas utilizadas al día. El flujo de calor hacia el biodiesel es un dato que ya se nos fue proporcionado por el docente. Eh, Decía pues que la resistencia eléctrica debía aportar una potencia de 3 kilovatios. Para este caso recordemos que nuestra fuente de energía es el sol, sin embargo vamos a tener como referencia lo mismo, 3000 vatios. Esto cuando multiplicamos flujo de calor hacia el biodiesel y las horas utilizadas al día, nos da el calor suministrado diariamente, vatios por hora, lo convertimos a kilojoules. ¿Listo? Hablaremos también del cálculo del área cubierta por los captadores solares. Para esto hablamos tanto del calor, o sea, esto de cálculo del área para los captadores solares hace referencia a la cantidad de metros cuadrados captando calor, ¿cierto? Entonces, esto también depende del calor suministrado y de dos parámetros, como lo son la energía aportada por cada metro cuadrado, la energía aportada por el sol, y la eficiencia del intercambiador. Este dato que vemos por acá, la energía aportada por cada metro cuadrado, fue encontrada
en el mapa solar proporcionado por el IDEAM. Por acá vemos Barranquilla, que está entre unos 4.5 y 5.5 kilovatios hora sobre metro cuadrado. Hemos escogido el máximo, 5.500 kilovatios hora. En este caso, 5.500 vatios hora, perdón, sobre metro cuadrado. La eficiencia es de un 80%. ¿Por qué de un 80%? Definitivamente queremos tener en cuenta las diferentes pérdidas que se van a ver en el sistema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestro proyecto está al aire libre. Entonces, lo que hay es pérdidas que tenemos que tener en cuenta definitivamente. Listo, la cantidad de metros cuadrados no es más que la división entre el calor suministrado diariamente y la energía aportada por cada metro cuadrado por la eficiencia del intercambiador de calor. Por acá tenemos el calor específico promedio del biodiesel, que nos fue suministrado por un PDF que posteriormente estaré mostrando. Aquí pues fue convertido a kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Esta fórmula por acá, flujo másico igual a potencia calorífica sobre calor específico por delta de T. Muy importante para hallar el flujo másico, que lo tenemos por acá, ¿cierto? Para ello usamos la potencia de calor, que ya sabemos, 3 kilovatios, el calor específico, que ya se nos fue suministrado por acá, y una temperatura ambiente de 27. Cabe aclarar que nuestro delta de T fue hallado, por la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura ambiente. Para este caso usamos una temperatura final de 65 grados centígrados. Efectivamente nos hemos salido un poco del rango de temperatura, el cual se nos fue suministrado por el docente a través de la guía, que recordemos que era un grado centígrado, de 1 grado centígrado hasta 60 grados centígrados. Resultaba prohibido exceder la temperatura de 60 grados centígrados, pero más adelante les explicaré por qué nos salimos un poco del rango, ¿listo? Y usamos esto de 65 grados centígrados. Por acá tenemos el cálculo del tanque térmico de aceite, el cual es muy importante hablar porque es la pila, es la reserva de nuestro proyecto. Esto asegura que el proceso, aunque sea de noche, pueda continuar trabajando, ¿ok? Para esto usamos los datos del aceite térmico, el cual fue Terminol 75, debido a sus múltiples usos industriales y pues su facilidad en el mercado. ¿Okay? Tenemos el calor almacenado, que ya arribita por acá lo tenemos acá también, ¿sí? El calor específico del aceite, delta de temperaturas del aceite, y así hallamos la masa del aceite. Por aquí la densidad del aceite y pues el volumen de aceite de volumen de aceite, que pues 0.73 metros cúbicos aproximadamente. Ok, bueno, lo de los datos del biodiesel, pues usamos este PDF. Más adelante estaremos compartiendo el link del Drive donde se va a encontrar todo nuestro proyecto y pues lo pueden observar allí pues desde la comodidad de sus casas. ¿Listo? En esta sección del video analizaremos nuestro diagrama de bloques del dashboard y nuestra dashboard. Nosotros hicimos unos cálculos térmicos, de ahí salieron unas tablas dinámicas porque empezamos a jugar con los parámetros del proyecto y de estos parámetros surgieron unos gráficos. Los cálculos térmicos fueron divididos en 3 secciones y hacia el dashboard se fueron los gráficos, una entrada de variables y una salida de variables. Esta es nuestra dashboard. Hicimos el pseudocódigo y algoritmo en este programa
para que fuera un poco más fácil, didáctico y creativo, nos atrevimos a realizar 18 experimentos. Estos fueron los resultados, los que están mostrados en nuestro gráfico de barra: volumen del tanque de aceite, flujo de calor hacia el biodiesel, área de captación de calor y nuestro flujo másico del biodiesel. En esta dashboard tenemos los datos a la izquierda, que son los datos de entrada, es decir, el flujo de calor, las horas de uso al día, el porcentaje de eficiencia y la temperatura ambiente. Estos parámetros, pueden ser modificados, y hacia la derecha tenemos los datos de salida o resultados. Estos 4 gráficos de barra, o en estos, vemos el número de experimentos que hicimos sobre el eje horizontal X y los datos de cada gráfica sobre el eje vertical o el eje Y. Cualquier modificación o comportamiento que desee hacerse y saberse el proyecto puede ser observada en las tablas o comparada con el resultado de estos 4 gráficos. Aquí vemos un ejemplo que si cambiamos el flujo de calor nos da mayor calor suministrado. Si ingresamos unas horas de uso al día diferentes, también cambian nuestros datos y parámetros de salida. En este caso observamos, por ejemplo, en el experimento número 6, que nuestro volumen del tanque de aceite fue mucho mayor, y así nuestro flujo de calor hacia el biodiesel también fue alto. Tuvimos una mayor área de captación de calor y un mayor flujo másico del biodiesel. Y para el caso del experimento 1, observamos que este tuvo un menor flujo de calor hacia el biodiesel, un menor flujo másico, una menor área de captación y un menor volumen del tanque. Ok, llegamos a la parte final de nuestro proyecto, la parte de simulaciones. Recordemos que esta parte se obtuvo gracias y teniendo en cuenta, por supuesto, los cálculos térmicos, los cuales se hicieron con base a datos suministrados, datos comerciales, sentido común, y la aplicación de las leyes termodinámicas. Okay. En nuestro proyecto se obtuvo 2 simulaciones, siendo la primera una simulación con un resultado fallido, una simulación que nos arroja un resultado que no esperábamos, que no, definitivamente no queremos. Pero fue esta misma simulación la que nos hizo comprender la importancia de un intercambiador de calor, la importancia de los diferentes accesorios que agregamos en nuestro proyecto, en nuestro sistema, y una simulación 2, una simulación final, donde obtuvimos el resultado esperado. El resultado esperado. ¿Ok? Vamos a hablar de la simulación 1. Cabe resaltar que no voy a abrir los archivos directamente del programa que usamos, en este caso ANSYS 2020. No lo voy a abrir directamente para evitar contratiempos. Por supuesto, tengo unos pantallazos que nos pueden explicar acá. ¿Listo? En nuestra simulación 1 tenemos unos datos de entrada, unas flechas azules que vemos acá, una interfaz que une los 2 tanques y unos datos de salida. Bien, este fue el resultado que obtuvimos. Dentro de los datos de entrada estuvieron los 3000 vatios, una velocidad de 1 metro por segundo, una temperatura ambiente, sencillamente datos que ya hemos calculado, que calculamos en Excel en la sección anterior de cálculos térmicos. ¿Listo? No, o podemos observar acá que el tanque 2 adquiere unas temperaturas extremadamente elevadas, por lo que podemos decir que explota. Definitivamente es un fenómeno que no queremos. Aquí podemos ver
el número de iteraciones que se llevaron a cabo fueron 99 iteraciones, hasta que cada una de nuestras curvitas, por decirlo así, llegó a un punto estable, estabilizaron y nos arrojaron esta simulación. Listo, eso por un lado. Ahora vamos a hablar de la simulación 2. Después de darnos cuenta que definitivamente la simulación 1, sin hacerle arreglos a los parámetros, nos dio ese resultado tan desagradable como era una explosión o unas temperaturas tan elevadas, decidimos hacer una segunda simulación suavizando un poco los valores. Y aquí es donde voy a mencionar la parte de por qué utilizamos como temperatura en las paredes o como condiciones de la frontera 65 grados centígrados. Si ya estaba establecido que no podíamos pasarnos de 60 grados centígrados. Listo, nos tocó, como dije, suavizar un poco dichos parámetros y nos damos cuenta que el flujo másico que vamos a dar como dato de entrada y la presión son datos primordiales para obtener eso de que nuestro tanque número 2 no adquiera temperaturas tan elevadas y, como podemos observar aquí, por ejemplo, hay temperaturas entre 60, 65 grados centígrados. Mira que aquí abajito ya está en unos 60 grados centígrados. A nivel general se obtuvo un buen resultado, Entonces, ¿por qué usamos 65 grados centígrados? Vamos a devolvernos aquí en la parte de cálculos térmicos. Recordemos que el flujo másico, 15 gramos por segundo. Para este flujo másico se usó una temperatura final de 65. Por eso es importante mencionarla aquí, porque para nosotros obtener esta simulación como dato primordial de entrada fue el flujo másico de 15 gramos por segundo. Sabiendo que las condiciones de las fronteras se encontraban a 65 grados centígrados. Independientemente de habernos salido un poco del rango de temperatura, al final obtuvimos resultados buenos y fue un cambio muy diferente, fue un cambio muy gigantesco. Miren que por acá ya vemos que el tanque pues no va a explotar y que adquiere esas temperaturas, pero que no va a explotar. No son temperaturas tan elevadas. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso de simulaciones, pues ya sería todo.